Buenas noches. Estoy frente a una pieza vital del andamiaje de la Intendencia de Quilmes, porque ¿qué puede hacer un intendente o un gobernador o un presidente si quien cuida la economía y las finanzas de ese organismo no hace el trabajo bien? Es una pieza vital, como la ama de casa en el hogar si es ella la que administra. Por algo los japoneses, que de tonto no tienen nada, tienen estructurada la familia de una manera original que para nuestro espíritu y forma cultural de argentinos no nos cae bien. Ellos estructuran la familia, ¿saben cómo los japoneses? El hombre es el presidente, es como un país. El presidente del país es el hombre. El mayor, el hijo varón mayor, que son machistas los japoneses, es el jefe de gabinete. Y la ministra de Economía, la señora que maneja todo el dinero y es responsable de que vaya bien o mal la casa. Con nosotros está el señor Alejandro Tósola, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Quilmes, quien me va a decir si las finanzas ahí andan bien o andan mal. ¿Andan bien? Andan bien. Andan bien, todo es relación, ¿no? Andan bien en función de un año que ha sido complejo, pero siguiendo su figura de la estructura de división de tareas de la familia japonesa, me tendría que haber venido vestido de mujer, ¿no? Quedaría muy elegante. Más elegante. Vamos por parte. Sí. ¿Hay novedades con respecto a las tasas en el distrito? Así es. En el día de ayer, por la noche, el Consejo Deliberante, en sesión reunido con Asamblea de Mayores Contribuyentes, tal cual lo instituye la ley, que son vecinos representativos de la ciudad de Quilmes, en este caso del partido, que ni son deudores, ni son proveedores, ni tienen vinculación. Estos son los requisitos que establece la ley. Son institutos que vienen desde muchos años ¿no? Y que han quedado consagrados en la Ley Orgánica Municipal. Cada vez que un municipio en la provincia de Buenos Aires, en general en la mayoría de las provincias del país, pero en particular la provincia de Buenos Aires, requiere modificaciones tributarias o endeudamientos, debe, además de generarse una sesión aprobatoria de lo que se denomina la ordenanza preparatoria, requiere la convocatoria para la ordenanza definitiva, que es lo que se aprobó ayer en este caso de la modificación de la ordenanza fiscal y tributaria, el concurso de los mayores contribuyentes que juntos con los concejales votan y finalmente en conjunto aprueban o desaprueban el proyecto que se trate. Para fortuna de la gestión y por ende también del desarrollo de todo el empeño, de todo el objetivo que a través de la administración de Gutiérrez estamos llevando adelante, tratando de que sea en beneficio de los vecinos, ayer hicimos esta modificación de una ordenanza que siguiendo, una ordenanza fiscal y tributaria, que siguiendo los lineamientos de que llegamos y de cambiar la perimida, ineficaz y desigual estructura tributaria que tenía este distrito, siguiendo ese lineamiento donde te recordará, porque la vez pasada estuve en este canal, en su programa, hablando de este tema hace un año atrás, cuando modificamos incluso la evaluación de las tasas inmobiliarias, pasando a evaluarlo por la parte fiscal. Siguiendo este mismo lineamiento, en este mismo progreso, y dada la necesidad, porque estamos en una economía que, quieras o no, tiene un movimiento de precios, un movimiento inflacionario. Hace 2 años que en Quilmes no ha habido una modificación, ni 2011 ni 2012. Esto que se ha aprobado ayer tiene concurso a partir del 1 de enero del 2013. En 2 años todo aumentó. Bueno, concretamente, más, en el caso de Quilmes, bienvenido sea, esto fue la política
del intendente El Barba Gutiérrez, de recomponer lo que eran salarios esclavistas, hasta cuando llegó la administración de él, de los trabajadores municipales, pero en el 2011 hubo una recomposición del 26,9% acumulado. ¿Al personal? En el 2011. Sí. Y en el 2012 del 23,5%. Más de 50. Acumulado 58,15%. ¿Sí? Obviamente que esto es un aspecto sustancial, porque todos sabemos que el Estado en general, pero el municipal, los estados municipales en particular, son lo que técnicamente en términos económicos la categoría de análisis define como mano de obra intensiva. Médicos, asesores sociales, trabajadores, administrativos, etcétera, que son los que desarrollan la tarea. Sin desmedro de que mejoramos los capítulos principales, que son tratar de mejorar los servicios y la inversión de capital necesaria, o sea, en viviendas, en obras hidráulicas, agua, cloacas, encauzamientos, iluminación, pavimento, bacheo, etcétera, que es la tarea a desarrollar. Esto por un lado, obviamente que además todos los servicios, uno de ellos que es polémicamente estructural, no solo en el caso de Quilmes, el caso de Quilmes quizás se ha visto más reflejado, también por fallas del servicio prestado por la concesionaria, que ya venía de antes, estoy hablando de la recolección de residuos, pero que es estructural a nivel del país en general, pero en particular del conurbano bonaerense. Julio César sabe muy bien que la problemática planteada en el límite es que, bueno, durante todo el periodo del gobierno nacional de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, hubo recomposición salarial, hubo incremento del empleo, a beneplácito de lo que ha sido la lucha de tantos argentinos que buscamos reconstituir un país devastado. Pero es cierto que algunos convenios colectivos y demás, como el caso de los camioneros, se ha incrementado mucho más allá de un límite de lo que los presupuestos municipales también logran soportar. Esto sin desmedro de las reivindicaciones de los trabajadores que corresponden. Pero cierto es también, más allá de esta cuestión, más estructural todavía, que el sistema de recolección del camión con los trabajadores que levantaban las bolsitas a nivel internacional es algo que ha colapsado, y particularmente en el conurbano. ¿Por qué? Primero porque eso es una tarea de riesgo, es una tarea sucia, etcétera, que exige además un sobreesfuerzo físico del trabajador, que requiere más presupuesto para su funcionamiento, pero además la disposición final de esos residuos ya no tienen zona donde realizarse. Está clara la disputa que hay efectivamente entre capital y provincia en este sentido. Este año, según las estimaciones de la provincia de Buenos Aires, la capital va a arrojar concretamente en la provincia de Buenos Aires enterrar 2.100.000 toneladas de residuos. Nosotros imagínense que acá en Quilmes, por el sistema de recolección concesionado, estamos en un promedio de 600 toneladas, más 300 que están por fuera de eso, que son residuos no habituales, o lo que tiran los basurales y demás, que hay que estar manteniendo constantemente limpio. ¿Anda para 900 toneladas? Sí, señor. Sí, señor. Reales anda en esa, alrededor de esa cifra. ¿Mensuales? Diarios, estamos hablando. Diario. Diario. Por eso el intendente Francisco Gutiérrez al inicio de gestión planteó este tema, si bien se hace difícil desde el punto de vista de las inversiones para los municipios, y empezamos con el sistema de recolección con los contenedores que han empezado a dar resultados, pero necesita un avance, necesita completarse ese sistema. ¿De qué manera? Bueno, ¿de qué manera? Hoy tenemos alrededor de 1.000 contenedores, algunos que incluso se están reparando, pues fueron destruidos, a veces también hay salvajismo provocado, no por el vecino, porque al vecino le beneficia tener un contenedor donde en las 24 horas del día puede depositar
los residuos con seguridad, mantiene la limpieza de la calle, evita epidemias. ¿Quién los rompe? Y a veces, esto parece muchas veces esas películas de tiempo moderno, a principios del siglo XIX, que era la lucha del hombre con la máquina, entonces había que romper la máquina, ¿no? A veces. Y a veces, bueno, son ataques de vandalismo. A veces son intereses creados, a veces, bueno, por suerte nosotros tenemos todo asegurado, el seguro, Provincia de Seguros va a pagar la reparación de los contenedores que han sido y que están bajo el puente, que se pueden ver algunos de ellos que han sido destruidos, con lo cual de volver a colocarlos, pero además estamos haciendo una apuesta, porque hoy tenemos eso, que se abastecen con 3 camiones, o sea, 3 camiones de carga lateral, son 3 camiones especiales, no son 3 camiones comunes, no son de carga trasera, que ya los vecinos lo habrán visto, con brazos articulados que cargan el contenedor, descargan los residuos, los vuelven a depositar en su lugar, y también hay un camión hidrolavador que cada tanto higieniza estos contenedores. La idea es mejorar este servicio, incrementarlo. ¿Cuánto se requeriría? Y aproximadamente 12 camiones más y 2.500 containers para todo el distrito. La idea, el intendente se ha puesto esto como objetivo, y hago todo este relato porque mucho tiene que ver con el tema de que estamos hablando, que usted me preguntó tanto de las tasas como del presupuesto. Acá hay 3 componentes centrales. Uno es ¿por qué? Porque gracias a la política del gobierno nacional, los préstamos del Bicentenario, normalmente han sido dirigidos a las empresas privadas para inversión, capital de trabajo. Usted sabe que, por ejemplo, a nivel del Ministerio de Industria, las pymes, incluso las empresas grandes, acceden a préstamos de fácil repago y de tasa subsidiada. ¿Esto cómo es? El Banco Nación tiene una tasa de interés, un monto de dinero, se dispone presupuestariamente un dinero en ese sentido, y Industria, como ministerio, presupuestariamente subsidia esa tasa. Bueno, se buscó, Nación y los municipios, que esto también se pudiera hacer por primera vez en la historia argentina con municipios, y en este caso es el Ministerio de Transporte, que corresponde al Ministerio del Interior y Transporte, en la figura actual del doctor Florencio Randazzo, disponer que el transporte subsidiara con hasta 9,5 puntos la tasa de interés, con lo cual se logra un financiamiento que tiene una tasa de interés anualizada de 9,5 puntos nominal, pero como es sistema alemán, además, en términos efectivos, la tasa es mucho menor en pesos y a 5 años. De ese modo